Hola a todos, bienvenidos a la clase número 22. Como les comenté la clase pasada, esta clase es una clase especial. Por eso es necesario e imprescindible que primero vean la clase número 21, repasen bien esos temas para poder ver esto. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver un tema nuevo, un tema muy importante que va a marcar un antes y un después en el aprendizaje del inglés. Porque hoy vamos a ver una estructura de cómo trabajan los verbos, y esta estructura se va a repetir en varias situaciones que vamos a ver mucho más adelante. Entonces, comprender cómo es esta estructura va a ser como empezar a conocer realmente la columna vertebral del idioma. Bien, ¿qué vimos hasta ahora desde la lectura 1 hasta la 21? Vimos básicamente la estructura que utilizan los verbos be, el verbo have got y el verbo can. También vimos el presente continuo, pero nos vamos a centralizar en estos tres verbos. ¿Por qué nos centralizamos en esos tres verbos? Porque esos verbos tienen una forma muy particular de trabajar, que es diferente a los demás verbos en inglés. Entonces, para fines didácticos, nos vamos a centrar en esto. Vamos a agrupar a estos verbos en un grupo que vamos a llamar grupo 1. Y después vamos a formar un grupo gigante de verbos que van a estar casi todos los verbos del inglés, que lo vamos a llamar grupo 2. ¿Por qué digo casi todos los verbos del inglés? Porque hay algunos grupos más que van a estar dentro de este grupo, pero los vamos a ver más adelante. En este momento vimos estos que son los más llamativos, los más importantes, los más básicos. Y después vamos a ver cómo se amplía un poquito este grupo. Pero estos son más o menos unos 10 verbos principales que se utilizan de esta manera. En algunas bibliografías los llaman verbos modales, en otros tiene otra terminología, va cambiando la forma en la que lo van llamando los diferentes autores a lo largo de la historia, y como lo ven las personas que estudian específicamente la gramática, que fijan las reglas de la gramática. Pero ya les digo, no lo vamos a hacer con un fin académico, sino con un fin didáctico de separarlos en dos grupos. Un grupo que se maneja de esta manera, como lo estuvimos estudiando. ¿A qué me refiero de esta manera? Me refiero a que el verbo toma una forma según la persona con la que está hablando, se le agrega el not después del verbo para formar una oración una oración negativa, o el verbo pasa delante de la persona para formar una pregunta. Bien, ahora vamos a ver cómo funcionan los demás verbos en inglés, que tienen otras reglas diferentes a estos que yo los llamo grupo 1. Vamos al grupo 2. ¿Qué verbos podemos tener en el grupo 2? Y podemos agarrar la lista de verbos que aprendimos cuando vimos el verbo can. ¿Se acuerdan que el verbo can, el verbo poder, nos hacía conocer a otros verbos? Porque una oración con el verbo can por sí solo no tiene mucho sentido. ¿Yo puedo qué? Yo puedo hacer tal cosa. Entonces ese hacer tal cosa implica una acción, implica agregar otro verbo. Por eso cuando vimos el can, lo vimos con una lista de verbos, que era yo puedo jugar, escribir, bailar, lo que fuera. Vimos una lista muy interesante de verbos. Bueno, hoy vamos a trabajar con esos verbos directamente, ya sin utilizar el be, el have got y el can. Por ejemplo, nosotros vimos, vamos a borrar esto, por una cuestión de espacio en el pizarrón. Nosotros lo que vimos hasta ahora es algo como esto. Aprendimos a decir I can play football, por ejemplo. Yo puedo jugar al fútbol. Aprendimos la forma del can, como es la forma negativa, la forma interrogativa y todo lo que ya hemos visto y repasamos en la clase anterior. Después empezamos a jugar cuando vimos el presente continuo directamente con el verbo play. Y decíamos, I am playing football.
Yo estoy jugando al fútbol. Playing. Pero lo que todavía no vimos es cómo se dice yo juego al fútbol. Y en este caso, ahora estamos tomando como ejemplo solamente el verbo play. Verbo jugar, podría haber tomado como ejemplo cualquier otro verbo. Escribir, soñar, bailar, saltar, trepar, cualquiera. En este caso tomé el verbo play. ¿Y cómo se dice yo juego al fútbol? Es muy fácil. Se dice I play football. ¿Qué diferencia hay con I am playing football y I play football? Son diferentes formas del presente. Si digo I am playing football, yo estoy jugando al fútbol, lo estoy haciendo en este momento. También puedo decirlo con una idea de futuro, si digo, ¿se acuerdan cuando vimos el going to? I'm going, o I'm gonna, ¿se acuerdan? I'm going to play football tomorrow. Vamos a poner tomorrow acá abajo. Tomorrow. I'm going to play football tomorrow. Yo voy a jugar al fútbol tomorrow, mañana. Yo voy a jugar al fútbol mañana. Yo estoy jugando al fútbol. Yo puedo jugar al fútbol. Yo voy a jugar al fútbol tomorrow, mañana. Y ahora lo que vamos a ver es esto. Yo juego al fútbol. ¿Qué diferencia hay entre este presente, esta oración, que si bien está en presente continuo, tiene una idea de futuro también? Este presente, al igual que en español, lo usamos para mencionar cosas que hacemos cotidianamente. Por ejemplo, cuestiones rutinarias. I play football. Yo juego al fútbol. ¿Cuándo? Comúnmente. I am playing football. Yo estoy jugando ahora. I'm going to play football. Yo voy a jugar al fútbol mañana, más tarde, dentro de un mes. I can't play football. Yo puedo jugar al fútbol. Cuando uno no está tan acostumbrado a estudiar idiomas, muchas veces no diferencia estas diferentes formas de expresión, de estas diferentes formas de tiempos verbales, y es bueno empezar a notarlo. Nosotros lo hablamos intuitivamente porque nosotros nacemos en un país donde tenemos un lenguaje, sea cual fuera ese lenguaje, y para nosotros es muy fácil manejarnos en los diferentes tiempos verbales y qué sé yo, pero lo hacemos instintivamente. Lo que estamos haciendo al aprender un idioma es empezar a diferenciar. Estas diferenciaciones las tenemos en nuestro propio idioma, pero como estamos aprendiendo otra lengua, tenemos que aprender a diferenciarlas en otra lengua también. Y de paso nos sirve también para conocer un poquito más de nuestra lengua también. Bien, ¿qué diferencia hay si yo voy a pasar a forma negativa estas oraciones? Y ahí viene el tema. Por ejemplo, si digo I can play football, yo digo I can't play football. Yo no puedo jugar al fútbol. Ya está, ya la pasé a forma negativa. I am playing football. Yo estoy jugando al fútbol. I'm not. Le agrego el not. Playing football now. Yo no estoy jugando al fútbol now, ahora. I am going to play football tomorrow. Yo voy a jugar al fútbol mañana. I'm not going to play football tomorrow. Yo no voy a jugar al fútbol mañana. Y acá está la diferencia, en lo que vamos a ver hoy. Este I play football, yo juego al fútbol, tiene otras reglas. Ya no le vamos a agregar el not después del verbo, sino que el resto de los verbos, ¿se acuerdan que vimos el grupo 1? Y ahora estamos viendo el grupo 2. El grupo 1 era ese grupo donde estaba el be, el have got, el can, y hay algunos verbos más que los vamos a ver después. Pero el resto de los verbos, la mayoría de los verbos, se manejan de otra manera. Cuando digo yo juego al fútbol, estos verbos, para la forma negativa, utilizan lo que llamamos un auxiliar negativo. Y para ser más precisos, un auxiliar de presente negativo. Parece difícil, pero es fácil. Es una cuestión de acostumbrarse, nada más.
Les adelanto cómo es esta oración, pero ahora vamos a ver en detalle por qué. La forma negativa de I play football es I don't play football. I don't play football. Fíjense esta diferencia. La palabra que niega es don't. Y la escribo delante del verbo, igual que en castellano. Yo no juego al fútbol. Yo no juego al fútbol. ¿Qué diferencia hay con los verbos que veníamos trabajando hasta el momento? No usaban el don't, sino que usaban el not. Y el not se escribía después del verbo. I am not. Es decir, esto es más difícil que esto. Lo que vimos primero es más difícil que esto. Esto es más parecido a nuestro propio idioma, más parecido al castellano. I don't play football. Yo no juego al fútbol. Y esto es I am not playing. El not está después. Yo soy. No. Yo no soy. Bueno, tengo que adaptarlo. Lo que vimos hasta ahora era más difícil que lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, hay que diferenciar estas cosas. Y nos vamos a centrar en estas clases, en las clases que vienen, en diferenciar esto. Y esto, la única forma de diferenciarlo es trabajando y ejercitando. No es difícil, hay que ejercitarlo, simplemente ejercitarlo. Si bien en esta clase les voy a dar una explicación teórica y no les voy a dejar ejercitación, sí, la clase que viene vamos a tener bastante ejercitación. ¿Por qué? Porque hoy les voy a dar esta explicación teórica de cómo funciona. La próxima clase, en la clase 23, ya vamos a analizar un texto y en base a ese texto vamos a realizar ejercitaciones para poder diferenciar las oraciones. Sobre todo las que tienen un verbo que van a utilizar esta forma y los que van a utilizar esta otra forma como veníamos trabajando hasta ahora. I don't play football. Bueno, pero ¿cómo viene esto? ¿Cómo es que se conjugan entonces estos verbos del grupo 2? Es decir, todos los demás verbos que no son ni el to be, ni el have got, ni el can. Se conjugan de esta manera. Vamos a poner como ejemplo los siguientes verbos. Work, trabajar. Play, jugar. Run, correr. ¿Y qué más? Write, escribir. No sé cuántos verbos hay, la verdad, en un idioma, no sé, son un montón. Pero vamos a poner esos de ejemplo que nos van a servir para ejemplificar cómo trabajan todos los demás verbos. Vamos a hacer la lista de pronombres. I, you, he, she, it, we, you nuevamente, they. Me estoy quedando sin tinta. ¿Cómo digo? Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ella trabaja, esto trabaja, nosotros trabajamos, ustedes trabajan y ellos trabajan. Es muy fácil, por eso fíjense qué fácil que es el inglés respecto al castellano. El verbo en infinitivo work, trabajar, work. ¿Cómo digo yo trabajo? I work. Yo trabajo. ¿Cómo se dice tú trabajas? You work. Me voy a saltear estos. ¿Cómo se dice nosotros trabajamos? We work. ¿Cómo se dice ustedes trabajan? You work. ¿Cómo se dice ellos trabajan? They work. Fíjense qué pavada que es el uso de verbos en inglés. La misma forma en infinitivo es la misma forma con la que se conjuga en la mayoría de las personas. Para el caso de he, de she y de it, se le agrega una S. Works. Works. Fíjense qué fácil. Todo lo que tenemos que hacer para conjugarlo es acordarnos que para he, para she y para it, los verbos utilizan una S y en algunos casos una ES. Comparémoslo con el castellano. Yo trabajo, una forma. Tú trabajas, cambió de forma de nuevo el verbo. Vamos de nuevo. Verbo trabajar. Trabajar es una forma infinitiva. Yo trabajo, segunda forma. Tú trabajas, la tercera forma. Él, ella y esto trabaja, cuarta forma. Nosotros trabajamos, quinta forma. You work, ustedes trabajan, sexta forma. Y ellos trabajan, repite la forma. Son 6 formas que tenemos en español, mientras que en inglés tiene solamente una forma a la cual le agregamos una S o ES en algunos casos para he, she
ate. Fíjense qué sencillo que es conjugar un verbo en inglés en presente. ¿Cómo se dice play? I y you play. He, she, it van a decir plays. Yo juego, tú juegas, él juega, ella juega, esto juego. We, you y they play. Play. A ver si este escribe mejor. ¿Cómo se dice correr? I o you run. He, she, it runs. We, you y they run. Fíjense qué fácil. ¿Cómo se dice escribir? Lo mismo. El verbo es escribir. Write, write, write up. Writes, perdón, con S. ¿Qué cambia en todo esto? La S. Le agregamos la S. En el caso de un verbo como el verbo go, go, ir, a ese se le agrega S. Para I y you sería I go o you go. Para he, she, it, he goes, she goes, it goes. Para we, you y they, go. ¿Vieron qué fácil? Bueno, ahora vamos a ver la forma negativa de esto. Para formar la forma negativa en el presente con todos estos verbos, vamos a utilizar dos auxiliares negativos. Uno es don't y el otro es doesn't. Así como el verbo be, el can y el have got utilizaban la palabrita not, los demás verbos van a utilizar estos auxiliares, se llaman auxiliares de presente negativos. Van a usar estos auxiliares para formar la forma negativa y se van a escribir en la misma posición que nosotros ubicamos la palabra no en español. Por eso voy a decir I don't o you, cualquiera de los dos, don't work. Yo no trabajo. Para el caso de he, she e it, el auxiliar que voy a usar es doesn't. Doesn't work. He doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Él no trabaja, ella no trabaja, esto no trabaja. Bueno, cambio de color porque ya no me anda bien este marcador. We, you, they don't work. Y fíjense lo siguiente. En la forma afirmativa digo works. Le agrego la S. O she works, ella trabaja, it works. Esto trabaja. Siempre se le agrega la S en afirmativa. En negativa, una de las reglas para acordarse es que cuando hay un auxiliar en la oración, al verbo no se le agrega absolutamente nada. En afirmativa, que no hay ningún auxiliar, directamente se le agrega la S. En negativa, como está este auxiliar, no hace falta agregarle nada. He doesn't work. ¿Les resulta difícil? No, esto no es difícil. Recuerden, esto es una cuestión de acostumbrarse, nada más. Para eso está la ejercitación. No en esta clase, que no les voy a dejar esa ejercitación en esta clase, pero sí las próximas clases van a tener mucha ejercitación sobre esto. Ahora vamos a ver la forma interrogativa. Para la forma interrogativa, también vamos a utilizar unos auxiliares del presente que se utilizan para armar la forma interrogativa. Y estos auxiliares son do y does. ¿Cómo se forma una pregunta con esto? De esta manera. Vamos a partir de nuevo de la oración I work. Yo trabajo. Vamos a poner I work every day. Every day significa todos los días. I work every day. Yo trabajo todos los días. Para formar una pregunta, para preguntar ¿yo trabajo todos los días? En inglés se usan estos auxiliares y se encaran así las oraciones. Do I work every day? Do I work every day? Do I work every day? Y significa yo trabajo todos los días. Acá tienen que notar lo siguiente. Primero vamos a compararlo con los verbos anteriores que estuvimos viendo hasta la clase anterior. El verbo to be, el verbo have got y el verbo can, para una pregunta pasaban adelante de la oración, es decir, pasaban adelante del pronombre en realidad, adelante de la persona, ¿se acuerdan? En este caso, se escribe un auxiliar delante del pronombre, adelante de la persona. Este auxiliar, recuerden esto,
no tiene ninguna traducción. En castellano no existe una traducción para eso. Do I work every day? Para la traducción hago de cuenta que no existe. I work every day, yo trabajo todos los días. ¿Y qué función tiene? ¿Para qué está ese auxiliar ahí? ¿Por qué se llama auxiliar? ¿En qué auxilia y a quién auxilia? Esto, que nosotros lo vemos como un adorno, tiene su lógica. Yo les dije que estos se llaman auxiliares del presente. ¿Y por qué se utilizan estos auxiliares? ¿Qué tiene que ver con el presente? Ustedes notan que los verbos en inglés muchas veces mantienen su forma. Es decir, vimos que en presente la forma infinitiva de este verbo se mantiene cuando lo conjugo en presente con los demás pronombres. En español, por el contrario, cada vez que conjugo un verbo, voy transformando a ese verbo. Cuando voy transformando ese verbo, esas transformaciones me van dando indicaciones. Por ejemplo, digo, yo trabajo, trabajaré, trabajé. Fíjense cómo va variando el verbo en español. Y estas variaciones nos van diciendo a qué persona pertenece. Yo trabajo. No puedo decir él trabajo. Él y ella trabajo. No, ella trabaja. Las variaciones que usamos en el español nos dicen a qué persona nos referimos y en qué tiempo verbal estamos hablando. Como en inglés esto es diferente, muchas veces los verbos van a necesitar sí o sí de un auxiliar que no tiene una traducción, pero me indica en qué tiempo verbal está la oración. Por ejemplo, mucho más adelante vamos a ver un auxiliar de pasado, que es did. Si en vez de do, I work every day, no va a ser yo trabajo todos los días, sino yo trabajaba todos los días, porque este auxiliar es un auxiliar de pasado. Y el verbo, como no cambia su forma, va a quedar en pasado por este auxiliar. Igualmente, cuando veamos el pasado, tenemos otras excepciones, hay verbos que cambian algunas de las formas y demás. Pero no nos vamos a enrollar con eso. Simplemente lo que le estoy dando ahora a conocer es cuál es la razón de este auxiliar que ponemos en presente y por qué en español no tiene traducción. Lo mismo pasaría con un auxiliar de futuro. Will. Esto es un auxiliar de futuro, lo vamos a ver también mucho más adelante. Will I work? ¿Trabajaré every day, todos los días? Entonces, auxiliar de presente, auxiliar de pasado, auxiliar de futuro. ¿A quién auxilian? Al verbo. ¿Para qué? Para decirme en qué tiempo verbal estoy hablando. Bien, continuemos. Entonces, para armar una oración, una pregunta, voy a decir, ¿Do I work every day? ¿Do you work every day? ¿Tú trabajas every day? Para el caso de he, she, it, voy a decir, ¿Does he, she, it work every day? ¿Does he, she or it work every day? ¿Trabaja todos los días? Do we, you or they work every day? Do we, nosotros trabajamos todos los días. Él trabaja todos los días, ella trabaja todos los días, esto trabaja, esto, para la traducción esto no existe. Simplemente me dice en qué tiempo verbal está. ¿Cómo se responde? Y esto se responde utilizando los mismos auxiliares. Cuando me preguntan, ¿Do I work? ¿Yo trabajo todos los días? Puedo decir, yes. Bueno, esto no se nota. Bueno, ya los tengo que jubilar a los marcadores estos. Yes, coma. Puedo decir, yes, coma. Y aclaro, I work. Yo trabajo todos los días. O puedo decir simplemente, yes, I do. Punto. ¿Y qué significa este yes, I do? Este do
es un auxiliar que tampoco tiene traducción, es lo mismo que tenemos acá, pero simplemente lo uso para dar una oración corta, una respuesta corta. ¿Qué me está reemplazando este do acá? Me está reemplazando el work every day. En vez de decir yes, I work every day, en vez si yo trabajo todos los días, digo yes, I do. Y este do va a estar reemplazando todo lo demás. O puedo decir, en caso negativo, diría no, I don't. No, yo no. O no, I don't work every day. Yo no trabajo todos los días. Para el caso de he, she, it, does he work every day? ¿Él trabaja todos los días? Yes. Puedo decir, he works. Como estoy en afirmativa, he works. Le agrego la S, every day. O, en caso o le puedo decir también, yes. He does. Punto. Una forma larga de responder, una forma corta. Una forma larga que aclara todo, una forma corta que se reduce a eso simplemente. Yes, he does. Este does no tiene traducción, pero está reemplazando a todo esto. Yes, he does. Sí, es como decir, sí, él lo hace. Sí, él lo hace. En forma negativa sería... Bueno, ya no me queda espacio en el pizarrón. Vamos a decir, no, he doesn't. He doesn't. Lo puedo cortar ahí. No, he doesn't. No, él no. O puedo decir, no, he doesn't work. No, él no trabaja. Acuérdense que ya el work acá, como hay un auxiliar en la oración, la regla que vimos antes con el pizarrón pasado, no, he doesn't work. Cuando hay un auxiliar, al verbo no se le agrega ninguna S. Bueno, para el do, we, or they, do they work every day? ¿Ellos trabajan todos los días? Yes. They work every day. Ellos trabajan todos los días. O, yes, they do. O puedo decir, no, they don't. Bien, esta es la explicación teórica de lo que empezamos a ver de acá en más. Esta clase la voy a cortar acá para no confundirlos más. Pero esta clase, traten de verla una y otra vez para acordarse de qué se trate. Tomen apuntes, tomen nota de todo lo que se vio hoy. Porque a partir de la clase que viene vamos a empezar a trabajar con todo esto y vamos a empezar a diferenciar los verbos que trabajan de esta forma con los verbos que trabajan como el to be, el can y el have got, que los estuvimos viendo hasta la clase anterior. Bueno, nada más por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.